Bueno, pues este video lo voy a aprovechar para explicarles un poco sobre los sistemas de encendido con bobinas COP, que son bobinas independientes en bobinas de 2 cables, ya que también tenemos bobinas de 3, 4 y hasta 5 cables. Este video surgió por la presentación de un tester lógico que estamos fabricando nosotros. Pero antes de eso les voy a explicar un poquito de lo que es el control del sistema de encendido a bobinas independientes. Aquí las siglas COP significan Coil on Plug o bobina sobre bujía. Las más sencillas son las de 2 cables, son únicamente dos cablecitos, y lo que sería la bobina como una bobina convencional, como las de autos más antiguitos. Entonces aquí el sistema trabaja de la siguiente forma, es muy sencillo. Normalmente tenemos pues digamos únicamente sacando lo que sería un esquemático del sistema, muy simplificado, claro. Tendríamos lo que es pues nuestra bobina. Vamos a ponerla aquí. Tenemos una bobina. Tenemos lo que sería la computadora de motor de este lado. Dentro de la computadora de motor vamos a encontrar un driver. Aquí tenemos un driver que bien puede ser un driver tipo transistor, o puede ser un driver también como tipo circuito integrado. Tenemos también un microprocesador y pues sus memorias, ¿no? Que son las que intercambian señales con el microprocesador. Bueno, entonces aquí iniciamos. La bobina va a estar conectada, va a llevar aquí una conexión normalmente a lo que es un relé que va a 12 volts. Vamos a ponerlo a 12 voltios. Este relevador se energiza de una alimentación positiva que pasa por el relé, y la activación del relé viene directo de lo que es la eco. Aquí estaría su activación. Entonces lo que es la computadora de motor, aquí vamos a ponerle eco. Al captar giros de cigüeñal, entre otras cosas, nos va a mandar aquí una señal. Regularmente esta señal es una señal negativa hacia el relé, lo va a activar y nos van a llegar 12 voltios a lo que es la bobina. Pero para que la bobina termine su ciclo tiene que recibir un pulso de tierra, un pulso negativo. Aquí obviamente esta forma solamente representa la bobina, ya que la bobina por adentro pues realmente son dos devanados, uno con muchas vueltas y otro con pocas vueltas, que hacen la diferencia para amplificar el voltaje. Entonces aquí supongamos que tenemos el otro devanado, y pues aquí ya va a lo que sería nuestra bujía, ¿no? Vamos a ponerlo así para poner solamente un ejemplo, ¿no? Entonces aquí el control de lo que es la chispa, que sería aquí la chispa, ya obviamente aquí pasa por la bobina, llega hasta la bujía, ya que recuerden que es bobina sobre bujía, no tenemos cables. Aquí únicamente vamos a tener dos, y todo el circuito de potencia, que sería aquí donde está nuestro driver, sería precisamente así de potencia, porque es el que va a mandarnos la señal negativa hasta nuestra bobina de ignición. Este control, vamos a suponer que tenemos aquí un transistor, que es lo más sencillo. Normalmente se ocupan transistores de tipo IGBT o de tipo MOSFET, es lo más común en computadoras pues digamos más modernas. También se pueden llegar a ocupar transistores convencionales, pero pues ya últimamente se ocupan más los que son los MOSFET y algunos IGBT, como en la computadora del auto que vamos a ver a continuación, lleva transistores IGBT. Entonces aquí es muy sencillo. Tenemos la salida. Generalmente la salida es una patita que tienen en medio, que está conectada a una placa que lleva atrás del transistor, y esa salida va directamente
hasta el arnés de la computadora, que sería en este punto, y de ahí se va a lo que es la entrada a la bobina. El control de este transistor va de la siguiente forma. Tenemos una patita a tierra, que es donde va a tomar la tierra, y esto trabajaría en la forma en la que trabaja un switch. Vamos a decir que switchea. El transistor, cuando no está pues excitado por el microcontrolador, está en un estado abierto, es un estado de reposo, por decirlo así, y tenemos un circuito abierto. Aquí nuestro procesador de la computadora le va a mandar directamente al transistor una señal. Esta señal es una señal pulsante, que es la que va a activar cada vez que tenemos un pulso en estado alto. Va a hacer que el circuito se cierre como si fuera un switch cerrado, y va a juntar lo que es esta señal negativa con la de arriba. Entonces estas dos se van a juntar, se va a cerrar el circuito. Cuando llegue el pulso, va a pasar el negativo hasta nuestra bobina, se va a energizar todo lo que es el devanado, se va a hacer el intercambio, y cuando el circuito se abre o se interrumpe, colapsa aquí lo que es el sistema, en lo que es la bobina, y toda la carga que queda saturada en la bobina baja hacia la bujía buscando la primera tierra que encuentra para salir, y se genera lo que es la chispa en la bujía. Bueno, así a muy grandes rasgos así es como funciona. O sea, tenemos una corriente. Esta corriente generalmente le manda unos 3 segundos de voltaje positivo al abrir el switch, y después se corta. Esto es para evitar, por ejemplo, a la hora de que tengamos un accidente, que se quede el motor en marcha o que quede en alimentaciones activas, para evitar cortocircuitos y demás problemas. Generalmente este positivo se comparte con inyectores, con bomba de gasolina y algunos otros componentes, o se tienen controles independientes en las salidas de la computadora hacia lo que serían pues más relevadores. Entonces, retomándolo, tenemos una salida. La salida de la computadora generalmente son salidas de negativo. Es más sencillo controlar un negativo que un positivo, y necesitamos menos carga en lo que son nuestros circuitos. Sale un negativo que llega al relé. El relé por el otro lado va a tener un positivo constante. Ya por adentro, al llegarle este pulso negativo, nuestro relé va a cerrar. Cuando la computadora detecte giros de cigüeñal, lo va a dejar cerrado, va a mandarnos nuestra corriente todo el tiempo a la bobina, y el control de pulsos va a ser por medio del circuito de potencia de ignición. Entonces, de esta forma es como trabaja el ciclo. Aquí obviamente los pulsos, lo que sería la frecuencia de los pulsos, va controlada por el microcontrolador o microprocesador, dependiendo, según lo que lea con los periféricos o los sensores. Si aumentamos revoluciones, obviamente la frecuencia del pulso va a aumentar también para mandar la chispa. Igual si tenemos, por ejemplo, una señal del sensor de detonación y la lee nuestro integrado, pues tal vez aquí haría un cálculo para retrasar lo que es el tiempo de encendido algunos grados, y pues hacer que el motor no detone por adentro. Entonces básicamente así funciona. En lo que son los circuitos, ya en lo que es el control, normalmente tenemos pues sigamos con transistores, que es lo más sencillo. Supongamos que tenemos aquí un transistor, no sé, un MOSFET. Les repito, la salida que está arriba, este sería un MOSFET. Aquí tenemos lo que es el gate, tendríamos un drain y un source. Si es un MOSFET canal N,
Esto va a ir conectado a negativo, esto va a ir conectado a salida, ya que no únicamente podemos controlar lo que es una bobina, podremos controlar cualquier cosa. Obviamente esto se va a juntar, se va a switchar, y la salida sería negativa. Y ya aquí en lo que es nuestra compuerta o nuestro gate, vamos a tener que mandarle una señal positiva para que el transistor pueda cerrar. Obviamente aquí sí estamos mandando una señal en pulsos. El transistor va a estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, pasando de estados altos, que sería 1, a estados bajos, que sería 0. Así es como se lee. Es simplemente el lenguaje en el que trabajan los controladores. Así lo leen, como 1, como 0, activado, desactivado. Aquí en esta parte es importante mencionar que si nosotros checamos directamente en lo que es la computadora con un osciloscopio, un multímetro, algo así, lo que sería la salida, no vamos a poderla ver bien. Aquí se puede revisar más fácil o un poco más sencillo, nada más a este punto, o sea, que es el que va a la salida hacia la bobina en nuestro caso, con un tester lógico. Aquí podremos poner aquí un tester lógico, lo conectamos a este punto y nos tendría que pulsar lo que sería el LED que nos indica el negativo. En este caso pues sería el LED verde, directamente de lo que sería esta salida. Aquí estamos ocupando el transistor para poder amplificar lo que es la señal del microcontrolador y pasarle una tierra directamente a la bobina. Aquí ya dentro del circuito pues llevamos más arreglos. Aquí podemos tener pues es un diodo Zener conectado a una tierra o algo así, que sirve para amortiguar un poco. Generalmente son de 65 voltios, que sería el pico sobre voltaje que nos da la bobina, que eso lo vemos en el osciloscopio. Ya sabemos que la forma es algo así más o menos. Entonces este lugar nos va a dar alrededor de 65 volts, puede variar. Aquí tenemos lo que serían los 12, aquí tenemos 12, y pues ya aquí todo esto sería la caída de tensión. Estos 65 volts son cortados por el diodo, no en todas las computadoras, es en algunas nada más. Algunas no traen esto y los picos se pueden llegar a ir hasta 120, 150, por eso es recomendable en los osciloscopios usar atenuadores, ya que los picos sobre voltaje son bastante altos, aún teniendo diodos de protección o de amortiguación. Para un transistor IGBT pues sería lo mismo, únicamente que el efecto no es igual, y el IGBT es un poco más rápido para hacer lo que es el switcheo. En el IGBT tenemos un gate, igual que con el MOSFET, tenemos un emisor y tenemos un colector. Entonces pues igual la estructura viene físicamente, viendo el transistor, siempre la salida va a ser la del centro, la que está aquí, que es la más grande. Esta va soldada a nuestra placa de circuitos o PCB, y la otra patita es la que va a ir a una tierra directa. Aquí obviamente pues dentro de esta línea que va al procesador pues vamos a encontrarnos con alguna resistencia, algunos filtros y demás, pero pues esto sería así como que muy grandes rasgos la estructura de lo que es el control del sistema de encendido. Ahora vamos a pasar a la práctica, ya viendo esto así de manera muy rápida. Vamos a pasar a la práctica a revisar el control de lo que es el encendido en un Renault Sandero. Tenía una falla de bobina, ya está solucionado, ya la bobina estaba mal, pero vamos a verificar lo que son pulsos. Vamos a ver cómo se comporta con la bobina conectada y con la bobina desconectada. Vamos a verificar lo que son alimentaciones positivas, y pues de paso vamos a ver lo que es también el control de la válvula YAG o de marcha mínima, que ya la hemos tratado en videos anteriores. Entonces pasamos a lo que es el coche. Espero que se haya entendido esto, ya que fue una explicación muy rápida, pero pues es la base de cómo funciona esto. Entonces vamos a la siguiente parte del video.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de los tantos usos de lo que es un tester lógico. Ya había dejado un video previo a este, en donde hicimos unas pruebas en un simulador de banco. Hoy vamos a hacer las mismas pruebas que hicimos en el video anterior, pero ya sobre un motor directamente. Vamos a ocupar nuestro tester. Aquí tenemos lo que es el tester lógico. Pues prácticamente es una presentación del equipo ya trabajando sobre el auto. Este tester lo fabricamos nosotros directamente bajo esta marca, que es Smart Tools. El tester consta de dos diodos LED, uno en color rojo y uno en color verde, que nos van a indicar los estados de polaridad y también los estados de pulsos de lo que serían los controles hacia algún actuador, bobina y demás, que es lo que vamos a ver ahorita. Además de que tenemos también lo que es un voltímetro digital integrado a lo que es el mismo probador. Aquí la primera función y la más sencilla sería la de polaridad. Hay que conectar lo que es el tester a positivo y a negativo en batería. Puede ser un negativo a chasis o algún común, o directamente. Aquí si yo toco lo que es el positivo, mi LED rojo se va a iluminar, y el voltímetro aquí me está marcando 5.4 en estado de reposo. Ese voltaje es lo que se alcanza a filtrar desde lo que son los diodos, pero la impedancia está calculada para no afectar al auto. Entonces aquí si yo toco de nuevo lo que es el positivo, me va a marcar lo que es el voltaje, en este caso 14.1, que es la carga del alternador hacia la batería en positivo, y mi LED rojo está encendido. Si yo toco un negativo, aquí van a pasar dos cosas. La primera es que mi voltímetro va a caer a cero. Esto me está indicando que tengo una buena tierra. Si estuviera marcando más de 0.3, 0,3 volts, esa tierra estaría filtrándose un poco, entonces tendríamos que revisarla. Entonces podemos hacer ahí un test de lo que serían negativos, y mi LED verde se ilumina cuando toco negativos. Aquí por ejemplo vamos a tocar un negativo a alguna parte metálica y vemos que se enciende el LED verde. De este lado podemos ver que ahí tenemos una buena tierra. Además de revisar lo que son las polaridades y lo que es voltaje, el voltaje que pueda revisar este tester es de a partir de 3.5 volts en adelante. Un voltaje más bajo es difícil que lo pueda leer debido a la estructura del tester. Realmente esta herramienta es para ver pulsos digitales y para revisar circuitos en cuanto a voltajes. Recomendado por encima de 5 voltios, aunque sí podemos leer sensores analógicos de cierto tipo, no todos, pero sí lo podemos hacer. Les voy a poner de ejemplo dos componentes que son los que vimos en el video anterior, que serían bobinas. En este caso el auto es un Renault Sandero. Tenemos bobinas COP, son bobinas independientes del tipo más sencillo, como ya lo habíamos visto antes, que son de dos cablecitos. Y tenemos aquí una válvula de marcha mínima de 4 hilos. También ya habíamos visto su funcionamiento en un video anterior. Y vamos a revisar lo que es el control de la bobina y de la válvula con nuestro tester. Entonces vamos a iniciar con el de la bobina. Como sabemos ya, para que la bobina trabaje, lo que es el circuito, en este caso como es de dos cables, tenemos lo que es el driver de control dentro de la computadora de motor, que es el que nos va a mandar pulsos negativos hacia la bobina, y tenemos una alimentación de 12 voltios, o en este caso el voltaje que esté la batería en carga, que van a ser 14.1 como ya lo vimos, al otro extremo. Cada vez que llega un pulso de tierra y se corta, la bobina se satura y se descarga, y así va el ciclo controlado por la computadora. Entonces, primera prueba con la bobina conectada y el motor andando.
Vamos a meter una aguja en lo que es el arnés para no lastimar nada. Igual la punta del tester es algo aguda, podemos picar el cable y no pasa nada. Y vamos a conectar nuestro tester a lo que es esta salida, y podemos ver aquí que tenemos el voltaje positivo presente, y con la bobina conectada nos va a estar marcando 0 voltios. Ok, entonces tenemos voltaje de alimentación a la bobina. Bien, pasamos a conectar a lo que es el segundo cable. Vamos a quitar la aguja de arriba, lo ponemos en el cable de abajo, que es el control de señal de pulsos negativos, y aquí vamos a conectar, y aquí podemos apreciar los pulsos. Aquí se puede ver un intercambio de pulsos de positivo a negativo. Este efecto se logra debido a que la polaridad positiva se pasa por en medio del devanado de la bobina, y cada vez que se cierra el circuito prende lo que es el LED verde. Esto es normal, así trabaja, y tenemos pulsos aquí en esta bobina, y tenemos alimentación, y de este lado tenemos igual 0 voltios. Aquí estoy viendo una señal correcta. Si por ejemplo tuviéramos una bobina mal, que de hecho cambiamos una bobina en este coche, esta bobina ya venía mal, que es esta que vemos aquí. Si nosotros hacemos esta prueba que acabo de hacer, y tengo alimentación positiva y tengo pulsos negativos, es prácticamente seguro que mi bobina esté dañada, si tenemos una falla de combustión en el cilindro, o si la bobina tiene una chispa baja, con bajo voltaje, o no, simplemente no tiene salida. Entonces esta sería la primera prueba con bobina conectada. Vamos a pasar a hacer una segunda prueba con bobina desconectada. Nos va a fallar un poco el carro, obviamente, que voy a desconectar la bobina. Aquí vamos a sacar el arnés, ya sea con el motor andando o dando marcha. De preferencia es bueno hacerlo dando marcha. Yo no tengo quien me apoye en el video, por eso lo hago así. Entonces aquí lo que vamos a hacer es verificar en los dos pines de la bobina. Aquí ya no tenemos el circuito cerrado por el devanado, entonces vamos a conectarnos a lo que es el primer pin. Ahí estamos conectados al primero, y podemos ver aquí una alimentación de 14 voltios y un estado lógico alto, positivo. Esto me indica que tengo alimentación en lo que es la bobina con 14 voltios. Igual si tuviéramos un cable pues quemado por dentro o algo así, no me estaría dando una buena lectura, o voltaje bajo, o un relevador mal también me estaría dando pues un voltaje bajo. Pasamos a lo que es el siguiente pin, que sería el de control. Lo vamos a aplicar aquí con el tester, y aquí vemos lo que son los pulsos negativos, ya únicamente destellando en lo que es verde. Aquí ya no vemos el LED rojo prendiendo porque el devanado de la bobina está desconectado. Entonces aquí podemos revisar los pulsos directamente y vemos que está trabajando de forma correcta. ¿Okay? Entonces esta es una prueba dinámica con el tester lógico en lo que son bobinas tipo COP de 2 cables. Son las más sencillas, como ya las explicamos antes. Aquí ya conecté, obviamente el carro va a seguir fallando hasta que no lo vuelva a apagar y prender, borre códigos de falla, ya que entra en una especie de lean mode, pero pues lo voy a dejar así para continuar con el video y no cortarlo. Aquí en esta parte tenemos lo que es la válvula de marcha mínima. Tenemos 4 hilos y vamos a revisar lo que es el control de la válvula en cuanto a lo que son sus entradas de señal que vienen desde la computadora hasta la válvula. Como ya habíamos visto en videos anteriores, esto lleva una secuencia de pulsos para hacer que el motor stepper gire. Son pulsos de negativo a positivo, de 0 a 12 voltios o de 0 a lo que esté cargando la batería.
y vamos a revisar en cada uno de las terminales que esté marcando, como les voy a explicar ahorita a continuación. Lo voy a hacer únicamente en el primero para que puedan ver el ejemplo y no se alargue el video mucho, pero ya en una prueba en taller pues tendríamos que hacerlo en los 4. Si en alguno se me queda un estado fijo, ya sea alto, bajo o no tengo señal, pues ya tendríamos que revisar lo que son cableado, la válvula que no esté en corto, o lo que sería mi control desde la computadora hasta lo que es la válvula. Entonces vamos a aplicar aquí esto, dejo ahí la aguja puesta y vamos a echar a andar el motor otra vez. Bueno, aquí ya tengo el motor andando de nuevo. Se me apagó debido a la falla de combustión que le provoqué al desconectar la bobina. Obviamente me marcó el check engine, lo vamos a borrar ya al final de lo que es esta prueba, pero pues ahí está trabajando ya sin problemas de fallas de combustión. Entonces pasamos a lo que es la válvula para finalizar lo que es este primer demo. Bueno, aquí está ya la válvula. Como les había dicho, conectamos a uno de los pines con la válvula conectada. Bueno, realmente aquí sería indiferente tener la válvula conectada o desconectada. Únicamente cambiaría un poco aquí lo que sería, pues tal vez la resistencia, pero lo que vamos a ver es el control digital hacia la válvula para poderle darle los pasos necesarios, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Lo que voy a ver yo con mi tester lógico en primera instancia es que tengamos una variación de pulso de positivo a negativo para ver que nuestro driver esté trabajando, y vamos a ver que el voltímetro varíe desde 0 hasta 12 voltios más o menos, que es el voltaje de control. O sea, son estados bajos de 0 a 12 más o menos, de bajos a altos, perdón. Entonces vamos a conectarnos aquí a lo que es el primer puerto de la válvula. Aquí podemos ver cómo alcanza a cambiar. Esto es porque la válvula está corrigiendo. Una vez estando en un estado de ralentí y aceptable para el mapeo, pues se queda prácticamente estática. Yo aquí se acelera un poco, la hago trabajar más. Ahí acelero un poquito. Lo que hago es que al soltar el acelerador la válvula corrige para mantener mi ralentí estable. Ahora pasemos al lado del voltímetro. Aquí se acelera un poco. Podemos ver que el voltaje varía. Vamos a acomodarnos un poquito. Ahí podemos alcanzar a ver variaciones desde 0,4 más o menos hasta 13 voltios. Y pues los LEDs destellando para checar el control. Como les decía, esto lo podemos hacer en todas las terminales de la válvula. Por ejemplo, si me paso a otra, por decir a esta, me debe de dar el mismo efecto. Y con esto estaría yo seguro de que lo que es mi control hacia la válvula está trabajando de manera correcta y tenemos un voltaje correcto. Aquí tenemos un estado alto y cambia. Entonces igual si yo acelero un poco, vemos como sube y baja. Tiene que estar oscilando. Ahí cae hasta 0 y llega a subir hasta 13.6 voltios. En este motor pues tenemos los inyectores atrás de lo que es esta placa. Lamentablemente pues no pude desarmarla, pero de la misma forma que revisamos las bobinas podríamos checar también un inyector. Sería prácticamente lo mismo. Tenemos pulsos negativos y tenemos una alimentación positiva constante. Entonces esto es un ejemplo de uno de los tantos usos de lo que es un tester lógico. Aquí podemos revisar también fusibles, relays y demás circuitos
para ver si tienen pues corriente positiva o corriente negativa. Este tipo de testers no se recomiendan para revisar, por ejemplo, no sé, un motoventilador de enfriamiento, ya que toman señales con muy bajo amperaje y llegan a marcar ya sea pues positivo o negativo. Cuando son controles de amperaje mayor a 0.5 amperes, es recomendable hacer una lámpara de prueba, que es un poquito convencional. Pero cuando checamos controles digitales sí es necesario ocupar una herramienta de este tipo, ya que si usamos una lámpara de prueba, para empezar no vamos a ver nada, y en segunda podemos dañar lo que es el controlador o el circuito de la computadora, porque estamos prácticamente mandando una tierra por medio del foco, que sería a la vez de una resistencia, hacia lo que es la computadora del motor o el módulo en cuestión. Entonces siempre es necesario y es bueno tener un tester lógico en el taller. Igual para las personas que instalan audio, alarmas y demás, pues esta herramienta es muy práctica, por eso decidimos hacerla, ya que hay muy pocos fabricantes en el mercado, y le pusimos el plus del voltímetro digital, que también nos sirve para hacer varias pruebas. Ya nos estaremos viendo en próximos videos, haciendo más pruebas ya un poco más complicadas con esta misma herramienta, pero básicamente se ocupa para esto. Aquí bien pude sacar la falla de qué bobina es la que estaba mal, sin quitar un tornillo, sin desarmar nada, únicamente revisando los estados de las bobinas, y pues vimos con que la bobina número 1 estaba dañada. Entonces vamos a terminar de reparar este coche, ya que todavía no hemos terminado de hacer el trabajo, pero pues ya les dejo este video, y pues nos vemos en el siguiente con más pruebas y con más equipos diferentes.